Antes de comenzar, si la historia es interesante, comenta 1 y suscríbete. Si no, por favor comente 2 para que pueda cambiarlo. Soy Min Brennan. Siempre he sido la persona confiable dentro de mi familia, la que recibe la llamada cuando se necesita ayuda, siempre interviniendo sin importar las circunstancias. Este ha sido mi papel desde que tengo uso de razón. Quizás, debido a mi crianza en un hogar donde los lazos familiares eran primordiales, teníamos lo suficiente para cubrir las necesidades básicas, pero aún así estábamos unidos. Mis padres trabajaron duro. Mi madre equilibraba 2 trabajos y mi padre soportaba largas horas en la construcción. Como el menor de 4 hermanos, me esforcé por fomentar la armonía en un hogar que era tan tumultuoso como afectuoso. Rápidamente adquirí la capacidad de resolver problemas, ya sea ayudando a mis hermanos con sus tareas académicas o escuchando a mi hermana lamentarse por un dolor de corazón. Yo era su confidente, un papel que acepté y aprecié. Aprecié ser el individuo en quien los demás confiaban, el que era capaz de mejorar situaciones. A medida que maduré, conservé este papel. Asistí a la universidad, me convertí en orientadora y dediqué mis días a escuchar los problemas de los demás y ayudarlos a recorrer su camino. Apreciaba este trabajo y creía que sobresalía en él. Creía que mi objetivo era ayudar a los demás, pero cuando mi hermana Chloe perdió a su marido, Jet, que en ese momento solo tenía 12 años, un niño obligado a madurar prematuramente, se hizo evidente que Chloe, a pesar de sus esfuerzos, estaba devastada por su pérdida y necesitaba apoyo. Jet lo hizo, y yo también. No lo dudé. Necesitaba estabilidad. Inicialmente lo ayudé con tareas menores, como transportarlo desde la práctica de fútbol, ayudarlo con su tarea y asegurarme de que tuviera los elementos necesarios en ausencia de Chloe. Sin embargo, con el tiempo, mi participación se profundizó. Asistí a todos los partidos, a todas las obras escolares y a todas las conferencias de padres y maestros. Me convertí en la persona con la que contactaba cuando estaba angustiado, la persona en quien confiaba para conversar. Creí que estaba brindando ayuda. Creí que lo estaba haciendo correctamente. Aunque la confianza es una cuestión delicada, se necesitan años para establecerla. Sin embargo, un solo momento o decisión puede borrarlo por completo. En ese momento, no pude reconocer, o tal vez no estaba dispuesto a reconocer, que las distinciones se estaban desvaneciendo. Lo que percibí como amor y apoyo fue, de hecho, algo completamente diferente. Esta narración relata cómo destrocé esa confianza, cómo transgredí límites que nunca debí traspasar y cómo infligí dolor a alguien a quien aprecio por encima de todo. No es una historia que me enorgullezca de compartir, pero es la verdad. Si contarlo sirve para incitar incluso a un individuo a reflexionar antes de cometer los mismos errores que yo, entonces tal vez tenga valor. Jet tenía en la más alta estima a su madre, Chloe. Ella era el ancla de su existencia. Una madre que maximizaba cada momento, apoyándolo constantemente en los partidos de fútbol, ayudándolo con proyectos hasta altas horas de la noche y consolándolo durante las tormentas, consciente de su aversión al sonido de la lluvia contra las ventanas. Su vínculo era excepcional, inquebrantable. Pero la existencia permanece indiferente a las conexiones. La vida de Chloe terminó abruptamente. Una noche, después de completar un turno doble en el hospital, conducía a casa tarde, fatigada. El día había sido largo y entonces llegó el automovilista ebrio. Ignoró un semáforo en rojo y en un segundo Chloe se perdió. Jet tenía solo 12 años. Nunca olvidaré la llamada. Era casi medianoche cuando sonó el teléfono, sobresaltándome. Al responder descubrí que era Curtis Clark, un amigo de la familia que había sido contactado por la policía. Su voz tembló cuando pronunció las palabras, ella no lo logró. Mi corazón se hundió y me consumió el dilema de cómo transmitirle esta devastadora noticia a Jet. ¿Cómo se le explica a un niño que todo su mundo ha desaparecido? Cuando llegué a la casa, Jet estaba sentado en el sofá, con las rodillas pegadas al pecho, fijo en la puerta principal como si esperara su regreso. Al principio no lloró, permaneció en silencio y desorientado. Cuando me arrodillé ante él y le informé de su fallecimiento, fue como si la luz de sus ojos se apagara. No dijo una palabra y simplemente se desplomó en mis brazos, sollozando tan intensamente que temí que se hiciera añicos. A partir de ese momento me convertí en todo para Jet. Como su padre había estado ausente durante años, se fue cuando Jet aún era un niño pequeño, Chloe lo había criado ella sola.
Y ahora que ella se había ido, no había nadie detrás. Intervine porque era necesario. Necesitaba mi ayuda y yo estaba decidido a no decepcionarlo. ¿Están todavía escuchando? Presiona 1 para hacerme saber que todavía estás escuchando. Al principio, mi atención se centró en lo esencial. Garantizar que tuviera sustento, ropa y un entorno seguro para descansar. Sin embargo, la situación se agravó rápidamente. Se angustiaba cada vez más y luchaba por controlar sus emociones. Dejó de comunicarse con sus compañeros, su rendimiento académico se deterioró y se transformó en una mera sombra del niño que alguna vez fue. Consumido por la ira, en un mundo lleno de ira, contra el conductor que le robó a su madre y tal vez incluso dirigida a ella, por abandonarlo, similar a la partida de su padre. 6 meses después de la muerte de Chloe, finalmente rompió su silencio. Mientras lo ayudaba con su tarea de matemáticas, inesperadamente dijo: «No es justo. Ella era todo lo que tenía». Su voz temblaba mientras me miraba con lágrimas en los ojos, preguntándose: «¿Por qué tuvo que irse? ¿Qué transgresión cometí que me dejó destrozado?». Al escuchar esas palabras, quise transmitirle que no era su responsabilidad. A veces el mundo puede ser muy duro. Sin embargo, vi que las palabras serían insuficientes. Por lo tanto, tomé la única acción disponible para mí. Lo abracé y le aseguré: «Estoy aquí, Jet, no estás solo». A partir de ese día me esforcé por llenar el vacío dejado por Chloe. Asistí a todos los partidos de fútbol, ayudé con cada proyecto académico y me aseguré de que se sintiera querido. Sin embargo, yo no era Chloe. A pesar de mis esfuerzos, no pude replicar su presencia. Quizás aquí comenzaron las fisuras. Jet confió en mí para todo. Se puso en contacto conmigo incluso para los asuntos más triviales, como seleccionar la vestimenta para el día de la fotografía o buscar ayuda con los desafíos escolares. Incluso comenzó a renunciar a las salidas con amigos para pasar más tiempo conmigo y me dijo: «Eres la única persona en la que puedo confiar». «Tía Mullen», me dijo una vez, con la voz cargada de gratitud y tristeza, «tú realmente escuchas». Esas palabras me hicieron sentir que estaba haciendo lo correcto, como si le estuviera dando algo que nadie más podía dar. Pero no todos lo vieron así. Curtis, mi primo y uno de los pocos miembros de la familia que todavía se mantenían en contacto, empezó a expresar preocupación. «Estás haciendo un trabajo increíble», dijo un día mientras tomaba un café, en tono cauteloso. «Pero él necesita aprender a valerse por sí mismo. Se apoya en ti para todo, y eso no es saludable para ninguno de los dos». En ese momento lo descarté. Me dije a mí mismo que Curtis no entendía por lo que había pasado Jet, que no veía cuánto me necesitaba Jet. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que tenía razón. No solo estaba ayudando a Jet, me aferraba a él con demasiada fuerza, tratando de serlo todo para él porque no sabía cómo soltarlo. Y al hacerlo, desdibujé líneas que nunca deberían haberse desdibujado. No lo vi entonces, pero las grietas ya se estaban formando. Grietas en la capacidad de Jet para crecer, grietas en mi juicio, grietas en un vínculo que, si bien se basaba en el amor, poco a poco se estaba convirtiendo en algo que nunca debería haber sido, y que aún así se estaba formando. Cambio. Empecé a notarlo cuando cumplió 15 años. Su voz se hizo más profunda, su figura se ensanchó, y el chico tranquilo y tímido que había pasado años protegiendo poco a poco se estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien a quien no reconocía del todo. Debería haberme enorgullecido, y en cierto modo, lo hizo. Pero también me aterrorizó. Él estaba creciendo, alejándose del pequeño mundo seguro que habíamos construido juntos, y yo no sabía dónde me dejaría eso. Al principio fue sutil. Empezó a pasar más tiempo en su habitación, cerrando la puerta cuando solía dejarla abierta. Se rió menos de mis chistes, desestimó mis ofertas para ayudarlo con su tarea y pasó horas navegando en su teléfono en lugar de hablarme como solía hacerlo. Me dije a mí mismo que era normal que todos los adolescentes pasaran por fases como esta. Pero eso no detuvo el dolor en mi pecho, cada vez que él prefería la soledad a mi compañía. Luego conoció a Scarlett Larson. Ella era su compañera de clase, inteligente, extrovertida y fácilmente cautivadora, como es típico de las chicas de 15 años. Pero no pudo evitar hablar de ella. Todas las demás frases se referían a algo divertido que Scarlett había dicho en clase o a su habilidad en el fútbol. Por primera vez en años parecía realmente feliz, y yo debería haber sentido alegría por él. Sin embargo, cada vez que se pronunciaba su nombre, se me hacía un nudo en el estómago.
Parece como si lo estuviera perdiendo, le confié a Curtis un día durante su visita a tomar un café. Ya no necesitaba mi presencia. Curtis me miró con una mirada prolongada y contemplativa antes de responder. Molina, es beneficioso que Jet esté madurando. Se espera que necesite menos tu ayuda. No vocalicé esto, sin embargo sigue sin expresarse. No podía imaginar una versión de mi vida en la que Jet no me necesitara. No sabía quién sería sin él. Estaba sin él la primera vez que pasó fue un accidente, o al menos eso es lo que me dije a mí misma. Se había quedado despierto hasta tarde trabajando en un proyecto para la escuela y lo encontré dormido en el sofá, papeles esparcidos a su alrededor. Fui a cubrirlo con una manta como lo había hecho cientos de veces antes, pero esta vez dudé. Su camisa se había subido ligeramente, revelando una franja de su espalda. Baja mi mano se congeló, demorándose solo un momento demasiado largo, y algo dentro de mí cambió. Sentí una oleada de culpa tan fuerte que hizo que mi pecho se apretara, pero lo ignoré y lo arropé. Me fui, pero eran pequeños momentos como ese, pequeñas instancias fugaces que parecían inofensivas en el momento, pero que se sumaban a algo mucho más conmovedor en su hombro que persistió un poco demasiado largo, un cumplido que se sintió un poco demasiado. Me convencí a mí misma de que era inocente, que solo estaba siendo cariñosa, pero en el fondo lo sabía mejor. La primera vez que cruzamos la línea fue en la cocina. Acababa de llegar a casa de la práctica de fútbol, sudor y exhausto, pero todavía sonriendo de oreja estaba hablando de cómo Scarlett había marcado el gol de la victoria. Su emoción llenaba la habitación y no podía dejar de mirarlo a la cara. Su cabello estaba húmedo y había algo en la forma en que me miraba, tan abierta, tan confiada, que hizo que mi corazón se acelerara. No sé qué me pasó. Un minuto nos reíamos y al siguiente me incliné, lo besé. Fue rápido, solo un contacto fugaz de mis labios contra los suyos, pero fue suficiente para dejarlo inmóvil. Sus ojos se abrieron con asombro, y por un breve tiempo creí que se retiraría, pero se acercó a mí con firmeza. Su mirada casi penetraba la mía. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó, y antes de que pudiera responder, agarró mi cintura y me atrajo hacia sí. Sus tentadores labios presionaron contra los míos antes de que comprendiéramos la situación. Me encontré acostada en el suelo con Jet encima de mí. Rápidamente se desabrochó el cinturón mientras yo me quitaba los pantalones. El pensamiento racional nos había abandonado a ambos. Tocó mi pierna izquierda y gradualmente deslizó sus dedos hacia mi cintura mientras besaba y lamía mi cuello. Jadeé audiblemente y lo abracé con fuerza. Fue mi experiencia más profunda con Jet, por más inapropiado que fuera el aire que debería haber tenido. Intervino aunque no pude resistirme a él en ese momento. Posteriormente todo cambió. Nos convencimos de que no era inmoral y que no causaba daño si no se revelaba, pero la realidad era que estaba realmente mal. Yo estaba consciente de ello, y creo que también nos convencimos y normalizamos las experiencias. Se sintió satisfactorio hasta que escuché una conversación entre J y su mejor amigo. Bryson se habían conocido en la escuela unos meses después de nuestra aventura, y en esta época Jet comenzó a confiar en Bryson Blackwell era un joven que exhibía sabiduría más allá de sus años, brindando constantemente consejos que parecían excesivamente maduros para un joven de 16 años. Jet confiaba en él quizás incluso más de lo que confiaba en mí, y pude sentir que estaba empezando a agobiarlo. Una noche, escuché sin querer su discusión en su habitación. No había tenido la intención de dejar pero sus voces se filtraron a través de las delgadas paredes de la casa. No sé qué hacer. Jet dijo que su voz era apagada y cargada de exasperación. Me siento obligado a continuar aunque soy un 6 si todavía lo quiero. Bryson preguntó ¿qué quieres decir? Con que es un excesivo. Siento como si ya no reconociera mi identidad. Ella siempre está ahí y estoy abrumado hasta el punto de asfixia. Después de un silencio prolongado, Bryson dijo debes infórmale que necesitas distancia. Esta situación no es saludable y eres consciente de ello, correcto. No puedes, Jet, dijo su voz temblorosa. No quiero infligirle dolor, ella es mi única posesión. Bryson con un suspiro reconocí la necesidad de nuestro bienestar. Escuchar esas palabras me golpeó como un golpe en el abdomen. Me di cuenta de que no solo me estaba infligiendo dolor a mí mismo, sino también a Jet. Sin embargo, no sabía cómo detener este ciclo. Renunciar a lo único que me proporcionaba una sensación de plenitud. La dinámica entre Jet y yo había sido tensa durante algún tiempo, pero permanecí en negación. Él se retiraba cada vez más, pasando horas confinado en su habitación o socializando con Bryson y Scarlett. Los breves momentos que una vez apreciamos como compartir risas mientras veíamos una película se volvieron cada vez más raros. I convinced myself it was merely utter, ancient phase and that he would return to mesh he had in the past. Yet, deep within I sensed the widening chasm, which filled me with dread. One evening, I found myself perusing through photographs on my phone. I discovered images of Jet from his youth,
a time when life was simpler. One image captured him on his 13th birthday, beaming at the camera with cake smeared over his face. I reflected on the significant changes that had transpired, the sacrifices I had made for him, and my desire for him to be near. No pude reconocer el alcance de mi egoísmo a medida que él dedicaba cada vez más tiempo a Scarlett, lo que me exasperaba. Al regresar a casa del colegio, apenas pronunciaba 2 palabras antes de salir a su encuentro. Una noche, él reveló que ella lo había invitado a una fiesta el fin de semana. Podía discernir el entusiasmo en su voz, pero lo único que sentí fue pánico. ¿Estás seguro de que es un curso de acción prudente?, pregunté, intentando mantener un tono neutral. A tu edad, el comportamiento puede volverse rebelde, pero vi una mirada suya que no tenía precedentes. Una mezcla de disgusto y decepción. Es solo una fiesta, tía Mullen, y los padres de Scarlett estarán allí, así que no es significativo, explicó. Sin embargo, ¿qué pasaría si cortaras los lazos conmigo?, pregunté, mi voz tensa. ¿Por qué no puedo tener una vida independiente? No necesitas preocuparte por mí, tía Mullen, ya no soy una niña. Me quedé inmovilizado. Nunca antes se había dirigido a mí de esa manera y me dolió más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Simplemente estoy tratando de cuidar de ti, dije suavemente. Suspiró, masajeándose la nuca. Lo entiendo, pero se siente como si, no lo sé. Debo irme. Nos vemos. La charla concluyó y por la mañana quedó conmigo. Esa noche no pude dormir. Sus palabras resonaban incesantemente en mi mente. ¿Por qué no puedo tener una vida independiente? Reconocí su corrección. Me había estado aferrando con demasiada fuerza, temiendo que si lo soltaba, se iría por completo. La tensión culminó en mi mente unos días después. Jet regresó de estar con Bryson y me di cuenta de que algo andaba mal. Apenas me miró mientras pasaba, dirigiéndose directamente a su habitación. Lo seguí y llamé suavemente a la puerta antes de abrirla. Oye, dije suavemente, ¿estás bien? Él no respondió de inmediato. Estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Cuando finalmente levantó la vista hacia mí, sus ojos se llenaron de algo que no pude identificar. Dolor, ira, tal vez incluso miedo. Necesitamos hablar, dijo en voz baja pero firme. Se me cayó el estómago. Está bien, dije, sentándome en la silla frente a él. ¿Qué está sucediendo? Respiró hondo y por un momento pensé que podría cambiar de opinión. Pero luego habló y sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ni siquiera sé cómo decirte esto, pero sentí que no podía decirte que no durante mucho tiempo, dijo con la voz temblorosa. Es como si no tuviera otra opción y eso me está matando. Lo miré fijamente, atónita. Jet, no entiendo. Apartó la mirada y apretó la mandíbula. He estado tratando de resolverlo durante meses. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué sigo haciendo cosas que no quiero hacer? Y creo que es porque no quiero decepcionarte. Pero no, ya no puedo. Algunas personas sugiriendo que insista en abordarlo con ella porque está ocultando algo con otros, recomendando que le dé tiempo para abrirse por sí misma en última instancia. Decidí optar por una combinación de los dos. El viernes, cuando ambos terminamos con el trabajo, nos sentamos y tuvimos una discusión. Le dije que podía darle el espacio y el tiempo que necesitaba hasta que estuviera lista para hablar conmigo sobre eso. Pero no podía dejarlo sin abordar. Necesitaba reconocer que al menos había algo que no se sentía lista para decirme, y eso estaba bien. Pero al menos necesitaba reconocer su existencia, aunque solo fuera para que yo dejara de sentirme como I was going crazy. She started sobbing when I was done, and then she started explaining everything. Some background that I didn't mention in my previous post, because it didn't really seem relevant, is that my girlfriend has PCOS. One of the consequences of this is that she finds it very difficult to lose weight and has been insecure about her body for most of her life. Hace aproximadamente un año, completamente por elección propia, siempre le dije que para mí es hermosa sin importar su peso. Decidió empezar a perder peso tanto por su salud como por sentirse mejor con su cuerpo. Ella empezó a ir al gimnasio un par de veces a la semana, y yo la apoyé y también eliminé todo mi consumo de comida chatarra en solidaridad. Desde que comenzó el encierro y el gimnasio cerró, aparentemente comenzó a ganar algo de peso lentamente debido al estrés por comer y la falta de ejercicio. Me avergüenza decir que ni siquiera me di cuenta
de que ella se estaba torturando por su peso durante todo este tiempo. Admitió que dejó de tener relaciones sexuales porque tenía miedo de que dejara de encontrarla atractiva después de verla desnuda. Le aseguré que creo que es hermosa y atractiva, pase lo que pase, y se lo digo todos los días. Pero tenía miedo de que eso hubiera cambiado una vez que viera el peso que había aumentado. El resto de la conversación consistió en que yo le asegurara que es hermosa y que ella lo apreciara, pero sin creerme realmente. Después de un rato, me pidió que cambiara de tema y acepté de mala gana. Tuvimos una cena bastante tranquila. Ella estaba un poco triste y aliviada al mismo tiempo por habérmelo dicho, creo, y yo estaba ocupado planeando a la mañana siguiente antes del trabajo. Le dije que estaba preciosa otra vez, y ella me dio una pálida sonrisa como,